el tema que se ha planteado, eh, me parece que debemos empezar un poco por mencionar qué es lo que nosotros consideramos como que se debe hacer en el sector energético. ¿Cuáles, cuáles deberían ser las políticas que se deberían estar aplicando en el sector eléctrico y en el sector energético, sector petrolero, ¿no? Entonces, eh, yo creo que deberíamos empezar por allí para tener claro qué es lo que nosotros pensamos en este aspecto, ¿no? ¿Qué debería hacerse, qué debería estarse haciendo en materia energética? Eh, entonces, para ello voy a compartir una pantalla. Ok, entonces, nosotros pues partimos de un hecho que somos partidarios de que el sector energético, por lo menos en todo lo que tiene que ver con lo que se ha desarrollado hasta ahora y que lo ha hecho el gobierno nacional en mucho tiempo, en el sector petrolero y sector eléctrico, ser operado, lo que ya está desarrollado debe seguir siendo operado por las empresas públicas, ¿no? Que existen actualmente en todos estos sectores. En petróleo, pues Petroecuador. En electricidad tenemos la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEG-EP, y la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL-EP. Entonces creemos que, y así hay otras también pues en las telecomunicaciones y en otros sectores, pero en estos momentos vamos a centrarnos en el área energética y creo que lo oportuno es decir que estas empresas han desarrollado un papel que creemos que ha sido bueno, que han demostrado que pueden realizar estas actividades, pero que pueden hacerlo mejor en la medida de que estas empresas eh, se corrijan las fallas, que más que nada tienen que ver con una independencia administrativa financiera, por un lado, y por otro lado, una no injerencia política en los nombramientos de los principales funcionarios de estas empresas. Eso como, como un punto, digamos, primero. Ahora, ¿qué, qué debemos, qué necesitamos en el campo hidrocarburífero? ¿No? Eh, primero que, siguiendo los lineamientos de la Constitución, nosotros lo que tenemos que tratar es de capturar a favor de los ecuatorianos el mayor porcentaje posible de la renta que generan el sector hidrocarburífero, ¿no? Eh, llevar al país a una soberanía y autosuficiencia energética, ¿no? Fortalecer, desarrollar la industrialización de los hidrocarburos y, y asociado con una industria petroquímica. Por otro lado, este, desarrollar las mejores prácticas ambientales para evitar daños ambientales que a futuro nos ocasionan problemas. En el sector petrolero se ha visto eso muchísimo, falta de control, y finalmente las compañías han dejado pasivos ambientales increíblemente grandes, y también recurrir a medios de financiamiento que, que permitan el desarrollo de estos proyectos, ¿no? Y cuando sea necesario, cuando así se lo estime conveniente, también conseguir el apoyo de la empresa privada para esto. Entonces, eso es más o menos puntos principales dentro de este sector, pero veamos, por ejemplo,
un punto importantísimo que nosotros debemos definir es que debemos construir una refinería de crudos pesados asociada con un complejo petroquímico, ¿no? Que ya estuvo programada para ser desarrollada en el Aromo y que ha sido abandonado el estudio, pero que si nosotros analizamos lo que pasa con los proyectos, con el proyecto, por ejemplo, de la refinería Esmeraldas, que también está un poco paralizado, consideramos que solamente en lo que se ha producido en los últimos tiempos en los campos petroleros ha bordeado los 500.000 barriles por día de producción, y de eso solamente se industrializa o se refina 175.000 barriles de petróleo, ¿no? Y en realidad el país tiene una demanda aproximada de 250.000 barriles de equivalentes de petróleo que deben ser procesados. Es decir, tenemos 175.000 en producción y tenemos mucho residuo, y además estamos con una producción que bordea el 40% de la demanda nacional en productos limpios. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos importando productos limpios, procesados, y estamos exportando petróleo. O sea, estamos exportando la materia prima y estamos importando lo que esa materia prima la procesan en el exterior y la pagamos a precios mucho más altos, ¿no? Cuando lo lógico es procesar nosotros el crudo y ganar ese margen. La demanda de combustibles refinados, convertidos en barriles equivalentes de petróleo, anda por los 250.000 barriles aproximadamente. Es decir, tenemos unos 75.000 barriles y que deberíamos procesar adicionalmente, y que además, pues, si en una refinería que se construya, pues no se la puede diseñar para lo exacto que es la demanda. Esta demanda que yo les estoy diciendo es del año 2019, ¿no? Entonces ya tenemos 2 años más que han pasado, y además hay que pensar a futuro también, ¿no? Entonces, de ahí que el diseño de la refinería del Pacífico tomaba en cuenta todos estos factores, ¿no? Entonces, el crecimiento de esta demanda es elevado, y hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Entonces, ese es un punto clave, porque la refinería del Pacífico está asociada con un proyecto petroquímico que permitirá desarrollar muchas industrias básicas y que es fundamental para el país. Entonces, el otro punto que tenemos que ver en este tema petrolero es revisar los contratos vigentes para ver si están desbalanceados o no. O sea, porque lo justo es que un contrato, pues ambas partes de alguna manera tengan una utilidad razonable, ¿no? Pero si alguno está desbalanceado en contra del Estado, eso debe ser revisado inmediatamente. Y hay que tratar de obtener la mayor renta para la participación estatal, ¿no? Eso es un punto fundamental. Bien, por otro lado, también es necesario, y aquí es donde pienso yo que es el llamado oportuno que debe hacerse al gobierno nacional, en el sentido de
de que la inversión extranjera de riesgo es fundamental para el país, ¿no? Tenemos que no solamente sostener la producción, sino aumentar reservas de petróleo y de gas natural. Para eso, para eso necesitamos inversión de riesgo. Entonces, allí es donde entra, donde el gobierno debería orientar sus esfuerzos en conseguir inversión, ¿no? Porque es donde es la parte lógica que el país debería orientar esa inversión. Ahora, también hay que, muchos campos necesitan recuperación secundaria y terciaria de petróleo, y en eso también es necesario la participación, ya sea de empresa privada, con inversión, porque aquí hay dos alternativas en este punto, ¿no? Por un lado, capacitar al personal de la empresa estatal para que en algunos campos que están bajo su control pueda realizar ellos mismos este trabajo, pero en otros campos lo podría realizar también la empresa privada, ¿no? Es un campo que está, es un área que está abierta también para la inversión extranjera, dado que hay ahí nueva tecnología, pero que debe estar asociada con una participación de personal ecuatoriano, de tal manera que haya transferencia de tecnología, ¿no? Eso en ese tema. El otro tema sería que está próximo a finalizar el plazo del contrato del oleoducto de crudos pesados, y entiendo que es el próximo año. Ese oleoducto debe revertirse al Estado sin costo para el Estado. Entonces hay que tenerlo presente que eso es algo que debe hacerse. Por otro lado, también es necesario establecer un plan de transición hacia energías no hidrocarburíferas en los sectores que se están mencionando ahí en la lámina, transporte privado principalmente, porque el transporte privado ocupa un alto porcentaje de toda la energía que se consume en el país, hablando no solamente de energía eléctrica, sino de energía relacionada con el petróleo, ¿no? Porque el consumo de combustibles en ese transporte privado es impresionante en Ecuador. Tenemos servicio de transporte público y de carga, ¿no? Hay también el uso industrial y comercial. Hay, aquí está considerado la parte rural y urbana residencial, retomar el tema de la cocción de alimentos. O sea, hay un plan de transición de tal manera de reemplazar con energía eléctrica barata, producida por energía o por centrales hidroeléctricas, pasarlas a que consuman electricidad, de tal manera de hacer una sustitución. En vez de consumir combustibles fósiles, consumir energía eléctrica. Eso en pocas palabras sería más o menos lo que nosotros aspiraríamos que se haga en el sector hidrocarburífero, ¿no? Ahora, hablemos un poquito también del sector eléctrico en este punto. Entonces, en el sector eléctrico también es necesario, si nosotros vamos a hacer sustitución de, de combustibles por energía eléctrica, hay que tener en cuenta que el sector eléctrico también hay que tenerlo muy en cuenta que deberá irse ampliando en la medida de las necesidades. Entonces, si vemos esta lámina, ahí vemos que es una lámina que presenta la demanda de energía por sectores, ¿no? Entonces, como les decía antes, el sector de transporte ocupa
casi el 50%, prácticamente el 50% de toda la energía a nivel nacional. Entonces, por eso es un tema que hay que tenerlo muy en cuenta en el momento de pensar en una sustitución de eso. ¿Cómo llevar el transporte a uso de electricidad en el transporte? Aquí también vemos otra lámina en que está la energía por fuentes de energía, la demanda de energía por fuentes de energía. Entonces vemos que la electricidad apenas ocupa un 17.2% de toda la demanda de energía por fuentes de energía. Y vemos que nuevamente el diésel y la gasolina ocupan entre ambas más del 60% de la demanda de energía. Diésel y gasolina. Entonces, es importante, si vamos a convertir este uso en transporte a electricidad, entonces tenemos que tomar en cuenta ese posible impacto que vamos a tener ahí. Ahora, nosotros pensamos que debe haber una reforma importante en la ley de eficiencia energética, así de tal manera de que sea utilizado como un instrumento de gestión del sector energético. Hay que tratar de sustituir la mayor cantidad posible con combustibles fósiles por energía eléctrica en la industria, en el transporte de carros y pasajeros, en agricultura, en acuacultura, en minería, en los campos petroleros. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en el sector petrolero, hay una demanda estimada de 600, me parece que dice ahí, lo tengo tapado el número, pero megavatios en la zona del nororiente ecuatoriano y en el ITT. Entonces, en el sector camaronero también tenemos algo similar, ¿no? Y esto es una demanda, yo diría o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Llevar con líneas de transmisión y ver cómo nos empatamos ahí, ¿no? Y también ver el uso del gas asociado que se produce en todos esos campos petroleros para utilizarlo también. Ahora, en el sector camaronero se estima una demanda un poco mayor, incluso de 500 megavatios. El sector camaronero está concentrado en la costa ecuatoriana, en el Golfo de Guayaquil, en la zona del Oro, en la zona de Manabí. Son tres sectores, también en la zona de Esmeraldas. Son sectores, pero son sectores muy concentrados en los cuales es muy fácil convertir esa demanda de combustibles que se usa en las estaciones de bombeo de las camaroneras, que usan motores de combustible, eh, cambiarlas por un motor eléctrico, ¿no? Pero necesitamos que se llegue con líneas de transmisión y subtransmisión a todos esos sectores. Entonces, en el campo, en el sector rural también ocurre lo mismo. Nosotros hemos hablado de que en este sector rural, que este país necesita una verdadera reforma en el sector rural y que para ello eh, ese plan de electrificación rural orientado a la producción es fundamental, ¿no? En una primera fase aquí se dice que podría haber una demanda de 500 megavatios. En otra segunda fase podría haber algo similar. Entonces, solamente en lo que estamos viendo allí, podríamos hablar de que necesitaríamos un poquito más incluso de 2.000 megavatios para cubrir toda esa demanda. Entonces, es importante tenerlo presente para el crecimiento de las centrales de generación, ¿no? Ahora, lo mismo, la parte de transporte, que hemos hablado que el consumo es increíblemente grande, es necesario pensar en el uso eléctrico por medio de
transporte mediante un posible tren eléctrico, ¿no? Que debe ser muy bien estudiado para, para que saque la carga de los principales puertos que tiene el país y la lleve a la sierra y al oriente, por lo menos cubrir hasta la sierra. Para esto se necesitaría tener una ruta a lo largo de toda la sierra y a lo largo de toda la costa y unos cruces hacia la sierra. Actualmente existe una ruta, pero que el estudio tiene que analizar realmente todas las necesidades y ver qué es lo que, qué es lo que realmente se puede hacer al respecto. Pero, pero eso ayudaría mucho porque no solamente es movilización de pasajeros, sino de carga allí y también de pasajeros, ¿no? Eh, Recordemos que a nivel mundial el transporte de carga pesada por trenes es fundamental y ha contribuido al desarrollo de todos los pueblos, ¿no? Entonces también tenemos que incentivar el mercado de uso de vehículos eléctricos. Tenemos el transporte eléctrico masivo de pasajeros también en las ciudades más importantes, ¿no? Planificación de horarios de ingresos y salidas de trabajo de manera escalonada para que no coincida que todo el mundo entra y sale a la misma hora, ¿no? Hacer una alianza industrial para fabricación de buses de transporte, pues que usen electricidad, ¿no? Pensar en una posible alianza con Bolivia por el tema de las baterías de litio. O sea, hay muchos temas que nosotros pensamos que pueden implementarse y que deben ser estudiados para este desarrollo, ¿no? Para esto hay que garantizar esa continuidad de expansión del sector eléctrico, ¿no? Eh, entonces, están aquí mencionándose todos los usos de combustible, eh, esa sustitución que necesitamos hacer en el sector petrolero, agrícola, camaronero, transporte pesado, qué sé yo, suministro de electricidad a una nueva refinería, a los sectores mineros, ¿no? Ahí se mencionan dos proyectos hidroeléctricos que no pueden dejárselos de lado y hay que pensarlos exactamente cuándo deben iniciarse. El tema de los fotovoltaicos. Los fotovoltaicos tienen un límite de hasta dónde puede llegarse, ¿no? En un sistema eléctrico, pues, no se puede depender, no se puede pasar de un cierto valor de energía fotovoltaica porque se necesitan tener también fuentes de energía robustas que sea posible que soporten fallas en un momento determinado porque si no el sistema se cae. Entonces eso limita un poco el desarrollo de los sistemas fotovoltaicos, pero son importantes también. Y aquí, sobre el tema fotovoltaico, quiero hacer una precisión. Encontré este mapita que me parece interesante. Las partes rojas representan los puntos de mayor incidencia solar, ¿no? Y tenemos aquí, pues, es claro que la provincia de Loja es uno de esos sectores. Y tenemos otros sectores acá en la zona norte también. Eh, Quería referirme concretamente al tema del Aromo, porque el gobierno anterior adjudicó un contrato para, para poner en el Aromo un parque fotovoltaico de 300 megavatios. Pero ustedes vean aquí que no es el mejor sitio pues, para poner ese parque fotovoltaico. Esa zona del Aromo es más o menos por este sector.
que estoy marcando allí. Y ese sector no es de las partes más importantes para un sector fotovoltaico. Entonces, no es, o sea, simplemente lo que quiero concluir en esta parte es que a tanto llegó el odio político en el gobierno anterior que se decidió hacer allí un proyecto fotovoltaico tratando de obstaculizar el desarrollo de una nueva refinería, en este caso la refinería del Pacífico. Bueno, además tenemos que incorporar las mejores prácticas ambientales en el desarrollo de los proyectos, que se lleven a cabo, ¿no? Eso es fundamental. De allí, bueno, esto es más o menos lo que pensamos que el gobierno debería analizar y estudiar para como una guía de cuáles son las áreas más importantes donde se necesita inversión extranjera, ¿no? Porque nosotros creemos que no es en los sectores donde ya se ha desarrollado una industria o donde ya está funcionando una refinería como la refinería de Esmeraldas, por ejemplo, ¿no? Donde ya se han construido y el gobierno ya financió la construcción de centrales hidroeléctricas o todas las inversiones que se han hecho en el campo de las telecomunicaciones, por ejemplo. Entonces, y en el sector eléctrico en general. No es en esos sectores donde debe llevarse la inversión extranjera. Esos sectores, porque todos esos sectores prácticamente en la realidad es que son autosustentables. Si los excedentes que tienen esas áreas desarrolladas por el gobierno y fueran reinvertidos en esos mismos sectores, esos sectores son autosustentables. La refinería del Pacífico, la refinería de Esmeralda, perdón, también podría es autosustentable porque tiene utilidades, pero que lo que necesitamos, señores, es en realidad una nueva refinería. Eso es lo que nosotros pensamos que es la única manera que nos puede llevar a vislumbrar a futuro un posible desarrollo del país, ¿no? Entonces, es importante por eso que se oriente de esa manera la inversión extranjera. El gobierno nacional actual tiene una oportunidad histórica de trascender, de hacer cosas importantes. Una de las cosas importantes es construir la refinería del Pacífico. Sería un éxito para el gobierno actual. Si no lo hace, pierde una oportunidad de hacer algo que podría ayudarle en muchísimas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es oportuno que el gobierno nacional reflexione sobre cuáles son los campos donde realmente debe orientar la inversión extranjera. Entonces, imagínense ustedes construir una refinería que cuesta 14,000 millones de dólares. Esa refinería y una refinería cuyos productos que se produzcan ahí tengan un margen que sobrepase $15 por cada barril procesado. Entonces, eso sí sería la solución incluso para el presupuesto nacional, porque allí sí se dejaría de importar combustibles. Actualmente, señores, incluso con el proyecto que quisieron llevar adelante en el gobierno anterior y que no sabemos si el mismo proyecto lo quieren llevar adelante en este gobierno, en la refinería del Pacífico, en la refinería Esmeralda, o tienen otro proyecto. Pero lo cierto es que ese proyecto no alcanzaba
no era suficiente para alcanzar una soberanía a nivel de la oferta de combustibles en el país.